Hola, muy buenas tardes. Seguimos aquí en la última sesión de esta primera jornada Carmín, multidisciplinar, cardiología, medicina interna y nefrología. Y vamos a finalizar, no podría ser de otra forma, sin que los residentes tengan su momento de protagonismo. De forma que vamos a presentar los 4 mejores casos clínicos que han sido enviados a concurso y, por lo tanto, ganadores de esta primera jornada. Y presentaremos 2 de cardiología, 1 de medicina interna y otro de nefrología. Recordaros que esta es una actividad acreditada, entonces al salir, por favor, apuntaos en la lista que os apuntéis al entrar para que quede constancia que habéis estado todo el día y se os dé la acreditación de la jornada. Así es. Sin más dilación vamos a empezar. Empezará la doctora Mari Carmen García del Rey, de cardiología, con un caso clínico llamado Cuando el corazón tiene algo que decir. Pues nada, comenzamos el primer caso clínico. Lo primero, dar las gracias a la sociedad castellana y por haber elegido este caso. Bueno, pues el caso clínico, como ha comentado Juan, se titula Cuando el corazón tiene algo que decir. Y para pasar las diapos, por favor. ¿Cuál es? Este. Okay, vale. Bueno. Entonces, comenzamos el caso clínico con una paciente de 38 años con los factores de riesgo cardiovascular que podéis ver a continuación. Es hipertensa, tiene obesidad, es fumadora y presenta además una dislipemia y una diabetes secundaria al tratamiento corticoideo. Su mayor comorbilidad es un lupus eritematoso sistémico que se diagnostica en el año 94 y debuta con un síndrome nefrótico, ras malar, afectación articular y a nivel analítico una anemia hemolítica y un anticoagulante lúpico. Además tenía autoinmunidad positiva con ANA, un patrón nuclear, anti-DNA y anti-Smith. Había recibido tratamiento desde que se diagnostica en el año 94 con ciclofosfamida, luego posteriormente se cambia a azatioprina, pero la paciente pierde seguimiento desde el 2009 hasta mayo del 2021. En mayo del 2021 se vuelve a poner nuestras consultas en seguimiento y se comienza tratamiento con prednisona, que ella ya tomaba previamente durante estos años que había perdido seguimiento, y se inicia hidroxicloroquina. Además, tomaba hidroferol y risindonato porque tenía osteoporosis secundaria a los corticoides. A nivel nefrológico, como hemos comentado, en el año 24 ya presentaba síndrome nefrótico con una proteinuria de 4,4 gramos y no se realizó biopsia porque la paciente se negaba a biopsiarse. Durante el seguimiento, hasta el 2009, pues había tenido una función renal estable, aunque persistía ligera proteinuria. Entonces, la historia actual de nuestra paciente que vamos a presentar comienza con un dolor torácico con características pericardíticas que refería de 48 horas de evolución. En el electro era normal y en el ecocardio presentaba un derrame pericárdico ligero. Se realiza una analítica en urgencia y presentaba una elevación de troponina I que llega a alcanzar un pico de 900 nanogramos litro y la CK no estaba elevada. Con estos datos nos sugería poco origen coronario, entonces decidimos realizar una resonancia magnética cardíaca que en la secuencia T2-STIR resultaba patológica a nivel de los segmentos medios y distales de cara inferior y septo inferior y un realce mesocárdico en dichos segmentos. Además, pues, se confirmaba el derrame pericárdico ligero. Se realizó, no obstante, un TAC de arterias coronarias por los factores de riesgo cardiovascular que no resultó significativo en ninguna lesión coronaria. Con todos estos datos se llegó al diagnóstico de una miopericarditis aguda y con pocos datos clínicos de que fuese un brote lúpico. Entonces se dio de alta a la paciente. A la semana después, la paciente vuelve a acudir a nuestro hospital con un dolor torácico opresivo, un cortejo vegetativo y en el electro que le hacemos en el cuarto de urgencias presentaba una elevación del ST en cara inferior y cambios especulares. Se realizó a pie de cama un ecocardiograma con hipoquinesia de la cara inferior y con estos datos pues, se diagnosticó un infarto agudo de miocardio con elevación del ST y se llevó a la sala de hemodinámica. En la sala de hemodinámica, en el cateterismo, se objetivó una oclusión de la coronaria derecha distal y se revascularizó con tromboaspiración y un implante de un stent. La imagen ya era sugerente de un embolismo coronario. El electro al alta pues, sí fue sin ninguna alteración de la repolarización y durante la evolución, pues, al ser una imagen sugerente en el cateterismo de un embolismo coronario, en la ecografía transesofágica que se realizó para buscar la fuente embólica,
no se objetivaron trombos intracavitarios. Asimismo, se realizó un ecodoppler de miembros inferiores, que resultó normal, y también se realizó un TAC craneal en el que no se objetivaban trombos silentes. La segunda pregunta que nos hicimos es si este cuadro había sido en el contexto de un brote lúpico, pero los reumatólogos a los que interconsultamos nos dijeron que era bastante poco probable, dado que refería unas altralgias en las manos de meses de evolución y la analítica solamente se objetivaba hipocomplementemia. La segunda pregunta fue si se trataba de un síndrome antifosfolípido. Pues nos dimos cuenta en la analítica que presentaba un APTT prolongado, ya al debut presentaba un anticoagulante lúpico positivo y en el estudio que le hicimos de nuevo, el anticoagulante fosfolípido fue positivo. A la anamnesis dirigida, la paciente sí que refería hematomas espontáneos y menstruación abundante, aunque no había tenido eventos trombóticos. Entonces, con todos estos datos, se decidió dar de alta a la paciente con tratamiento a nivel cardiovascular con clopidogrel y sintrón para el tratamiento del síndrome coronario agudo y además estatinas, una atorvastatina a dosis altas y bisoprolol. A nivel reumatológico, por su lupus, se inició azatioprina como ahorrador de corticoides, dado que ya presentaba osteoporosis la paciente, y se mantuvo la hidroxicloroquina. Y a nivel renal, por el síndrome nefrótico, que persistía la proteinuria en la analítica durante el ingreso, se comenzó con lisinopril. Para discutir algunos puntos de este caso clínico, pues he traído algunos datos, dado que la pericarditis, que ya presentaba la paciente, es la manifestación cardíaca más frecuente en el lupus eritematoso. La miocarditis, en su contra, pues es poco frecuente y se debe generalmente a una inflamación perivascular y el depósito de complejos autoinmunes. Los eventos cardiovasculares, algunos datos interesantes que he traído, es que el infarto agudo es de 7 veces más frecuente en la población joven, sobre todo en las mujeres, y entre 18 y 39 años presentan lupus. Además, presentan un 27% más de riesgo que los pacientes con diabetes, y considerando que la paciente que traemos es además diabética, pues el riesgo era muy elevado. Y los eventos cardiovasculares, principalmente el infarto agudo de miocardio, es la principal causa de muerte y sobre todo en los pacientes que tienen un debut tardío del lupus o en aquellos que tienen muchos años de evolución. Y a mención de nuestro caso, pues el embolismo coronario es una causa poco frecuente de afectación coronaria tanto en el lupus como en general en todos los pacientes con síndrome coronario agudo. Y en cuanto a la fisiopatología, y para concluir el caso, pues saber que en el lupus se produce un círculo vicioso entre los siguientes 4 factores que producen eventos cardiovasculares, que es en lo que nos hemos centrado. Entonces, los factores de riesgo cardiovascular son bastante prevalentes en la población con lupus, principalmente la hipertensión, la dislipemia y la diabetes, y además el tratamiento con corticoides con forma crónica que toman los pacientes con lupus, pues predispone aún más a la diabetes y a la obesidad. También estos pacientes con lupus eritematoso sistémico tienen una tendencia a tener disminuidas las lipoproteínas de alta densidad y se ha visto que los pacientes con lupus no responden a estatinas en cuanto al riesgo cardiovascular. Y por último, la situación inmune que produce el lupus es en sí un aumento del riesgo del riesgo cardiovascular, tanto por los complejos autoinmunes como por la inflamación per se de la enfermedad y además el propio síndrome antifosfolipídico que se asocia en algunos pacientes. La inflamación per se pues, se ha visto, como ya hemos ido hablando durante el día de hoy, que produce una inestabilidad de la placa y una tendencia a la rotura de la placa. No hemos puesto conclusiones, dado que es un caso que ha sido bastante difícil llegar a un diagnóstico final. Se juntaban muchos factores, tanto los factores de riesgo cardiovascular de la paciente, como un posible síndrome antifosfolípico que hubiese producido esta enfermedad. Por lo tanto, lo hemos dejado un poco abierto porque no se llegó a un diagnóstico final y consideramos que era un conjunto de factores. Gracias. Oye, Mari Carmen, me pareció un caso clínico súper bonito y a mis comoderadores también, por eso está aquí. ¿Alguna pregunta? Si queréis podemos debatir, ahora tenemos unos minutos, vamos a intentar hacerlo así y así vamos comentando cada caso por parte. ¿Alguien que quiera dar alguna opinión, alguna pregunta? O sea, aprovechando que tenemos un aforo donde no solamente hay cardiólogos, sino que es lo bonito, que hay internistas que estarán acostumbrados a manejar pues, los pacientes con lupus. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí, por favor.
un segundito, para tener el micrófono, para que se nos escuche también en casa. Gracias. Quería saber simplemente qué nivel de proteinuria tenía en el debut de este caso la paciente. 4,4 gramos en 24 horas. No tenía síndrome nefrótico, ¿verdad? ¿El qué? Síndrome nefrótico no tenía, ¿verdad? Sí, se diagnosticó síndrome nefrótico en el año 94. No, pero digamos, en el momento actual no venía de en el hematos. momento actual no. No, Solo solamente proteinuria, tenía ¿no? como una proteinuria de 800 miligramos en 24 horas. Ok. No, es simplemente en mención porque en los pacientes con proteinuria nefrótica, a mayor grado de proteinuria, aunque no tengan síndrome nefrótico, es otro factor procoagulante adicional. O sea, ya de por sí se añade, aparte de los factores que mencionaste, pues ese, ¿no? El propio el estado inflamatorio per se del lupus y del síndrome antifosfolípido al grado de proteinuria e incidir, quizá, obviamente ahora es tarde porque está antiagregada y anticoagulada, en el diagnóstico precoz con biopsia, ¿no? Entiendo que la paciente se negó. La paciente se negó, exactamente. Efectivamente, pero... Y durante más el seguimiento que se propuso varias veces... Y se perdió, que es el típico caso de sí. pues, un lupus así. Eso, simplemente. Muchas gracias. ¿Alguna otra preguntita? No. Si no, aprovecho yo, Mari Carmen, te voy a hacer una pregunta, porque encontramos un caso que es muy particular. Tenemos una paciente que ha tenido un evento un infarto, en el contexto de una paciente con lupus. Entonces, me ha encantado la última diapositiva, donde has puesto una mezcla de todos los factores que pueden contribuir a que se produzcan estos eventos. Y no es un paciente al uso, donde tengamos que... pues tengamos un beneficio al abordar los factores de riesgo cardiovascular clásicos. De hecho, ya lo has comentado, que en estos pacientes pues, el beneficio con estatina, pues, está mucho más limitado. Entonces, yo lo que me planteo es, desde el punto de vista de lo que ha podido ocasionar el grueso fundamental de este evento, que ha sido el lupus, si más allá de anticoagulación hay algún tratamiento relacionado con el lupus que nos pueda proporcionar, disminuir el riesgo de tener futuros eventos. Y para eso voy a tirar aquí de mi compañero Fernando, que le pueda echar un cable. Bueno, nosotros la verdad es que en este caso no contábamos con, no teníamos idea en este sentido y por eso llamamos a los reumatólogos y no nos comentaron nada al respecto. Sabemos que la hidroxicloroquina sí que se asociaba a eventos cardiovasculares, pero en este caso lo valoraron los reumatólogos y nos dijeron que había sido de inicio muy temprano, que había sido el mes de antes y ni siquiera llegaba un mes, y por lo tanto se descartó la idea de la hidroxicloroquina. Pero en cuanto a protector, no conocemos, al menos a nivel cardiológico. Sí, aquí yo creo que casi lo principal un poco es que habrá que ir viendo en el tiempo, es plantearse cuánto ha sido consecuencia del antifosfolípido o cuánto de todos los demás factores que he comentado, pero claro, nos cambia un poco el enfoque de un tratamiento anticoagulante pues indefinido o seguir un poco las pautas de síndrome coronario normal, ¿no? Sería un poco la disquisición que nos surgirá con el tiempo de la paciente, pero sí que es el tratamiento de estos pacientes. Si se demuestra que es antifosfolípido, pues mantener mucho más tiempo, vamos, indefinidamente la anticoagulación. Pero el problema es que asociado a un lupus es imposible discernir cuándo es cuándo, claro. ¿no? De hecho, una de las mayores dudas es cuando haces profilaxis primaria o profilaxis secundaria, como sería en este caso, después de un evento. Claro, sí. Sí que es verdad, nosotros los nefrólogos que llevamos mucho lupus, que no siempre se hace screening de síndrome antifosfolípido, ¿no? Y muchas veces se hace screening del paciente una vez que ha tenido un evento, ¿no? Y quizá eso es una cosa que siempre hay que tener en cuenta, porque está ahí, obviamente, el síndrome antifosfolípido. Más con un, como han comentado hay otro compañero nefrólogo, más con un síndrome nefrótico de por medio, ¿no? Que es otro efecto protrombótico, además, encima. Sí me llamaba la atención la inmunosupresión, que se fue solo con azatioprina después, ¿no? Sí, azatioprina y hidroxicloroquina. ¿Eso por recomendación de los reumas? De los reumas, sí. La prednisona se quitó porque la paciente pues, estaba con osteoporosis y entonces se decidió pues, poner la azatioprina como ahorrador de corticoides. A lo mejor los nefrólogos hubiéramos, nos habríamos quedado un poco cortos en ese sentido. Nosotros somos un pelín más agresivos de entrada, a lo mejor la azatioprina como mantenimiento, ¿no? Pero bueno, esto ya daría para mucho más debate. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Una pregunta. Sí. Se confirmó tras 12 semanas después del primer positivo, ¿lo confirmaron en 12 semanas después? No se llegó a confirmar. No se llegó a confirmar. Es más, revisando la historia, la paciente de momento no ha seguido seguimiento. Desde junio que tuvo el evento, luego no se ha continuado revisando. O sea que todavía no queda claro si es un síndrome. Yo también lo creo. Que no ha vuelto. Muy bien. Pues entonces, si os parece, bueno, enhorabuena Mari Carmen del Gregorio Marañón por el caso, me ha encantado. Y vamos a continuar con el segundo caso que va a presentar la doctora Inés Gómez del Hospital Gómez Zulla, que se titula Reto terapéutico, manejo de insuficiencia cardíaca aguda y alcalosis metabólica grave post-ventilación. Adelante.
Bueno, pues en primer lugar agradecer a la organización la oportunidad de presentar este caso clínico en esta reunión hoy. Y nada, sin más dilación comienzo con el caso clínico que se titula, como bien han dicho los compañeros, reto terapéutico, manejo de insuficiencia cardíaca aguda y alcalosis metabólica grave posventilación. Nos encontramos ante un varón de 59 años que acude por disnea de 2 semanas de evolución. Entre sus antecedentes personales, destacar que presentaba hábito tabáquico activo, consumidor de alcohol, y en el año 2000 había presentado un evento de isquemia aguda en miembros inferiores que se trató con tromboembolectomía femoropoplitea y posteriormente con tratamiento con síndrome que suspendió por cuenta propia en el 2014. Entonces, se trata de un varón de 59 años que acude por disnea de moderados mínimos esfuerzos, de semanas de evolución, que se acompaña de aumento de la expectoración y autoescucha de ruidos respiratorios. A su llegada a urgencias, el paciente presentaba la siguiente exploración clínica, una saturación basal de oxígeno en torno al 84%, se encontraba discretamente taquipneico y a la auscultación pulmonar presentaba murmullo vesicular disminuido de forma generalizada con roncus dispersos. Entre las pruebas que se solicitaron en este servicio, destacar la radiografía de tórax, en la que únicamente se observaba un aumento de la trama broncovascular, en cuanto al resto bastante anodina, y en la analítica de sangre, sobre todo en la gasometría arterial, un pH de 7,24, una PCO2 de 71, una PO2 de 58 y un bicarbonato de 30. Entonces, este paciente ingresa finalmente a cargo del servicio de neumología con juicio clínico inicial de insuficiencia respiratoria global en probable relación con agudización de EPOC no conocido hasta la fecha, junto con acidosis respiratoria grave. Entonces, recapitulando un poquito lo que hemos dicho hasta ahora, acude un paciente al servicio de urgencias por un cuadro de disnea con una acidosis respiratoria y que ingresa finalmente en el servicio de neumología iniciándose ventilación mecánica no invasiva. En el día 3 de ingreso, a la exploración física, el paciente presentaba edema periférico, ascitis y a la auscultación pulmonar crepitantes bilaterales hasta campos medios. Es decir, un cuadro compatible con un primer episodio de insuficiencia cardíaca. En los controles gasométricos se objetiva un trastorno mixto, una alcalosis metabólica y acidosis respiratoria. Y es en este momento cuando se interconsulta el servicio de cardiología, iniciándose tratamiento deplectivo con furosemida intravenosa a 40 miligramos cada 8 horas y también se comienza el estudio etiológico de este primer episodio de insuficiencia cardíaca, realizándose un ecocardiograma en el que se objetiva una disfunción biventricular severa. El día 4 del ingreso, en la gasometría de control, destaca un empeoramiento, la aparición de una alcalosis metabólica grave, con un bicarbonato cercano a 60. Es en este momento cuando los servicios que estaban manejando a este paciente en conjunto pues nos planteamos cuál es el motivo de este trastorno hidroelectrolítico que le está pasando a nuestro paciente. Y se realiza interconsulta al servicio de nefrología. Entonces, en esta diapositiva menciona brevemente las posibles causas que pueden estar relacionadas con la aparición de alcalosis metabólica. No me voy a detener a mencionar una por una, simplemente teniendo en cuenta los antecedentes de nuestro paciente, el cuadro clínico con el que ingresa y asimismo el tratamiento que se había comenzado hasta el momento, que, como había dicho, se había iniciado furosemida recientemente, únicamente había recibido una dosis hasta ese momento, pero sí que llevaba varios días, 3-4 días en tratamiento con ventilación mecánica no invasiva. Entonces, por este hecho, el diagnóstico de sospecha era una alcalosis metabólica grave posventilación. La alcalosis metabólica grave posventilación o poshipercápnica es una complicación frecuente que ocurre en pacientes con exacerbación de EPOC y que digamos que produce la aparición de este trastorno hidroelectrolítico, la alcalosis metabólica grave. Aquí aparecen unos artículos en los que se mencionan casos relacionados con este trastorno y luego, para comprender un poquito mejor el manejo que se realizó posteriormente a nivel terapéutico de nuestro paciente, simplemente voy a dar unas pinceladas acerca de los diuréticos y los trastornos hidroelectrolíticos, sobre todo que pueden producir como efecto colateral, digamos. En el caso de la acetazolamida, puede producir una acidosis metabólica hipopotasémica
respecto a los diuréticos del ASA, furosemida y torasemida, una alcalosis metabólica hipopotasémica. Las tiacidas, una alcalosis metabólica hipopotasémica. En el caso de los ahorradores de potasio, acidosis metabólica hiperpotasémica. Y, por último, los baptanes, que son acuaréticos. Entonces, con todo lo dicho hasta el momento, se nos plantea el reto de tratar el trastorno metabólico, el trastorno hidroelectrolítico de nuestro paciente, la alcalosis metabólica severa, junto con el cuadro de insuficiencia cardíaca aguda. Sin la posibilidad, en este caso, del empleo de los diuréticos del ASA, que, como acabamos de mencionar en la diapositiva previa, pueden producir alcalosis metabólica y empeorar el trastorno de nuestro paciente. Es por eso por lo que el Servicio de Nefrología comienza el tratamiento de este paciente y decide suspender, en consenso con neumología, la ventilación mecánica no invasiva y también la furosemida. Y se inicia acetazolamida a dosis elevadas, que, como hemos mencionado, uno de los posibles trastornos hidroelectrolíticos que está relacionado con este fármaco es la acidosis metabólica. Y también espironolactona a dosis elevadas y dapaglifosina, incluso planteándose la ultrafiltración aislada. En los días posteriores se realiza un ajuste diario de los diuréticos en función de los datos que vamos teniendo en los posteriores controles analíticos. Y en el día 6 de ingreso objetivamos una mejoría del trastorno del paciente, con un bicarbonato que se encuentra en torno a 38. Asimismo, el paciente presenta ya una buena respuesta diurética con una diuresis de en torno a 4 litros al día. En el día 7 del ingreso, el paciente ya se encuentra eubolémico y es en este momento cuando ya podemos retomar el estudio de este primer episodio de insuficiencia cardíaca en el paciente y se realiza un cateterismo diagnóstico, en el cual se objetiva la disfunción de ventrículo izquierdo severa y, asimismo, lesiones severas en la DA media y en la coronaria derecha proximal, programándose posteriormente un nuevo cateterismo terapéutico. Finalmente, en el día 8 del ingreso, se objetiva una práctica normalización de los niveles de bicarbonato y una resolución de la alcalosis metabólica. Entonces, como conclusiones de este caso clínico, lo que podemos extraer es la importancia de conocer la fisiopatología tubular, asimismo como de la importancia de conocer los trastornos hidroelectrolíticos que están asociados a los diuréticos, para lograr de esta forma un manejo óptimo del paciente con insuficiencia cardíaca y otras comorbilidades. Así que eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Inés. ¿Alguna pregunta de la sala? ¿No? A mí me surgen dos cosas. Una, pues, una reflexión que yo creo que es muy importante de estas jornadas, que es que, al final, lo que se comentaba esta mañana, que muchas veces cuando estamos acompañados por otros especialistas nos sentimos más cómodos para hacer cosas más audaces, y la verdad es que es un manejo pues, que es muy audaz y que ha tenido muy buenos resultados, y que probablemente nos hemos atrevido a hacerlo porque ha habido muy buena colaboración entre cardiología, neumología y nefrología, que aprendí a hacer esto. La otra, que es la pregunta que yo me hacía, es, la es que no tengo mucha experiencia con la acetazolamida, pero la que tengo ha sido siempre a dosis de 250, como mucho 500 miligramos cada 24 horas. ¿Tenéis más experiencia usando estas dosis tan altas? Sobre todo lo que viene, el manejo exactamente de estos diuréticos lo realizó por parte del Servicio de Nefrología, también estando nosotros en contacto con ellos. En la planta, lo que viene a ser de cardiología, con dosis tan altas no, pero sí que es cierto que debido al trastorno grave que presentaba nuestro paciente, a la clínica que presentaba, sí que optaron por el empleo de estas dosis tan elevadas de acetazolamida. Pero sí que después, en los días, bueno, no en los días siguientes, en las horas siguientes, con un control analítico aproximadamente cada 4 o 5 horas para ver cómo iba siendo la evolución del trastorno hidroelectrolítico. Y también en los días siguientes ajustando las dosis, ya poco a poco reduciendo las dosis. Inés, ¿sabes si fue la dosis 750 cada 8, ¿no? Si mal no recuerdo? Sí. ¿Fue de golpe? ¿Fue progresiva? ¿Sabes? Sí que se inició a esas dosis. Se inició a esas dosis altas y luego fue progresivamente cuando ya se empezó a disminuir, pero se iniciaron con esas dosis. ¿Y el paciente tuvo hipopotasemia durante todo el...? Sí que es cierto que presentó durante el ingreso datos de hipopotasemia, lo único que cuando
comenzamos a intervenir por parte del servicio de cardiología y de nefrología, ya estaban en torno, creo que a 2,9 los niveles de potasio. No tan bajos como se esperaría, porque ya habían comenzado a administrar suplementos de potasio. Y fue una de las razones por las que también se comenzó con ahorradores de potasio. Pero sí que presentó hipopotasemia durante el ingreso. Porque en muchos casos de estos es justo lo difícil de llevar, ¿no? Yo reconozco que dosis tan altas de acetoazolamida no utilizamos y tampoco nunca de entrada, porque el tema de la acetoazolamida versus diuréticos del ASA también es la potencia, ¿no? Entonces, muchas veces tú tienes alcalótico al paciente, ¿vale? Pero lo que te interesa es sacarle del fallo. Entonces, nunca va a ser igual de potente un diurético del ASA en un momento agudo, a lo mejor como una acetoazolamida, ¿no? Creo yo. La función renal era normal, sí. Estaba preservada tanto al inicio del cuadro como durante el desarrollo de la estancia hospitalaria, sí. ¿Algún otro comentario? Pues si parece que continuamos con... Hay una pregunta allá al fondo. Ah, Sí. por eso podéis acercar el micrófono. Acércate al micrófono, sí, para que nos escuchen desde casa también. Muy buenas. No sé si se planteó en algún momento hacer diálisis, porque no se puede hacer una diálisis con bajo bicarbonato y además se aprovecha de extraer líquido que nos ayudaría en poco tiempo a corregir el trastorno. Sí que se planteó lo de ultrafiltración aislada también cuando se comenzó la terapia. Lo único que al ver la buena respuesta del paciente, finalmente se dejó con ese tratamiento, pero sí que se llegó a plantear al principio. Pues vamos con el tercer caso, que es el papel de la diálisis peritoneal en el síndrome cardiorrenal, que lo presenta la doctora Ana Mendoza del Hospital Universitario La Paz de Madrid. Buenas tardes. Yo les voy a hablar sobre el papel de la diálisis peritoneal en el síndrome cardiorrenal a propósito de un caso. Se trata de una mujer de 43 años con una cardiopatía congénita compleja, un ventrículo único de morfología izquierda con vasos normorelacionados. Como podemos ver en la diapositiva, sometida a un sinnúmero de intervenciones a lo largo de su vida, empezando a los 4 meses con un banding de la arteria pulmonar, a los 12 años con una cirugía de Fontan, a los 15 años se volvió a intervenir con un cierre de la discencia de la válvula pulmonar y estenosis de la rama pulmonar derecha. En el 2000, con 26 años, se le intervino un nuevo Fontan. Como comorbilidades importantes, tenemos que mencionar la enteropatía pierde proteínas que presentaba la paciente, que condicionaba una desnutrición proteínocalórica bastante importante, arritmias auriculares recidivantes como fibrilación y flúter, que hacía que se descompensara constantemente de su insuficiencia cardíaca, una disfunción tiroidea, tanto hiper e hipotiroidismo por bocio multinodular y amiodarona, respectivamente, y luego también un infarto cerebeloso de etiología cardioembólica. Ahora les voy a hacer un resumen de todos los ingresos por descompensación de insuficiencia cardíaca que tuvo la paciente a lo largo de su vida. También tengo que mencionar que la insuficiencia cardíaca que presentaba era de predominio derecho, edemas de miembros inferiores muy importantes, ascitis a tensión, ingurgitación yugular, derrame pleural de predominio derecho en la mayoría de ocasiones. Entonces, el primer ingreso que presenta la paciente es en el año 99. Vuelve a ingresar en el 2001 y en el 2005 con la clínica antes descrita y bueno, en estos ingresos sí que respondía al tratamiento depletivo con diuréticos y coparacentesis evacuadoras. Desde el año 2005 al 2013 no presentó ingresos, se mantuvo en revisiones constantes con cardiología, manteniendo una clase funcional 2-3 y con una fracción de eyección ventricular calculada del 50%. En el 2013 ingresa una vez más, esta vez por una FA que descompensa su insuficiencia cardíaca y ya no responde al tratamiento depletivo ni a las paracentesis evacuadoras y en esta ocasión se hace una toracocentesis y se inicia vasodilatadores pulmonares con buena tolerancia por la hipertensión pulmonar que ya presentaba en este momento. En el 2014 ingresa en 3 ocasiones, en una de ellas ya es necesario, ante la refractariedad de los síntomas congestivos a las terapias antes mencionadas, una fenestración del conducto interauricular hacia la aurícula izquierda. En el 2014 es valorada en el Hospital Gregorio Marañón para la posibilidad de trasplante cardíaco que finalmente pues, se descarta. En abril del 2015 ingresa una vez más por otro episodio de descompensación y insuficiencia cardíaca y este es el primer ingreso en donde ya requiere de hemofiltración y se hace una tercera fenestración de la conexión cabo-pulmonar. En el 2016 vuelve a ingresar por otro episodio de insuficiencia cardíaca
descompensada y en este momento llama la atención que deteriora la función renal hasta una creatinina en torno a 2. Es verdad que en ingresos anteriores también había presentado fracasos renales agudos, pero que al alta siempre había recuperado. En agosto del 2016 presenta un ingreso prolongado, con una sepsis con aislamiento microbiológico tanto en sangre, en orina, como en líquido acítico. Se contaba ya en situación de Fontan fracasado. Estaba con tratamiento diurético a dosis máximas, con paracentesis seriadas, presentaba una hiponatremia bastante importante, se inició tolvaptan, pese a todas estas medidas la paciente no respondía. Se hizo una nueva redilatación del stent de la fenestración del conducto cavo-pulmonar total, sin obtener una respuesta depletiva adecuada. En este momento, cardiología contacta con el servicio de nefrología de La Paz y se decide poner de manera conjunta un catéter peritoneal. Es conveniente precisar aquí que cuando a la paciente se le coloca el catéter peritoneal en octubre del 2016, se encontraba con una fracción de eyección calculada del ventrículo izquierdo del 50%, como en revisiones anteriores, y con una clase funcional 3-4. Evidentemente, la paciente presenta un síndrome cardiorrenal tipo 2. Una cardiopatía crónica conlleva a un daño renal crónico. En octubre del 2016, como ya he mencionado, se coloca el catéter peritoneal e inicialmente el primer mes solo se hacen drenajes de líquido acítico más reposición de albúmina porque tenía una mala tolerancia a la ultrafiltración. Se ultrafiltraban alrededor de 4,5 litros, 5 litros cada 3 días, la siguiente semana 1 litro diario, pero siempre con reposición de albúmina. En noviembre del 2016, ella se inicia formalmente la diálisis peritoneal, tanto por la persistencia de síntomas y signos congestivos como por valores analíticos. Se empieza con una diálisis peritoneal manual, con 2 intercambios al día, con sustancias glucosadas. En diciembre del 2016, se progresa a la dosis de diálisis peritoneal a 3 intercambios diarios. Y en febrero del 2017 se progresa a 4 intercambios al día y la paciente progresivamente en todo este tiempo fue disminuyendo el ritmo de diuresis hasta quedarse totalmente anúrica en febrero. Es conveniente también precisar aquí que como complicaciones de la técnica presentó 2 episodios de peritonitis, los cuales fueron tratados con tratamiento antibiótico intraperitoneal con una buena respuesta y no tuvo necesidad de ingresos hasta ese momento. En esta gráfica lo que quiero recalcar es que vemos a lo largo del tiempo cómo la paciente desde 1999 hasta el 2016 ingresaba constantemente y estos ingresos eran muy prolongados. Y una vez que en octubre del 2016 se coloca el catéter peritoneal y un mes después inicia diálisis peritoneal, la paciente no volvió a ingresar en ninguna sola ocasión por una descompensación de su insuficiencia cardíaca. Lamentablemente, en noviembre del 2017, la paciente tiene una caída casual con una fractura del olecranión izquierdo, de la rama ilioescopubiana izquierda, hace un hematoma retroperitoneal, una sepsis de origen abdominal, un fallo multiorgánico y fallece. Bueno, con este caso clínico queremos resaltar la importancia que tiene la diálisis peritoneal, sobre todo en el síndrome cardiorrenal tipo 2. Podemos ver que una ultrafiltración continua conlleva un mínimo impacto en el estado hemodinámico. La paciente, cuando empezó con los drenajes peritoneales y posteriormente con la diálisis peritoneal, necesitaba constantemente de administración de albúmina intravenosa por la mala tolerancia hemodinámica que tenía la ultrafiltración. Es verdad que progresivamente estas dosis de albúmina fueron disminuyendo de 3 veces a la semana a 1 vez semanal hasta que falleció. Mejoría sin duda de la clase funcional, empezó la diálisis peritoneal con una clase funcional 4 y bueno, antes de fallecer por la caída pues tenía ya una clase funcional 2. Bueno, con la diálisis peritoneal, como bien se habló en la mañana, pues se optimiza la eliminación del sodio muchísimo más que con tratamientos diuréticos, se reduce la presión intraabdominal en pacientes con ascitis graves, como era el caso de nuestra paciente, también nos ayuda a controlar de una mejor manera los niveles de potasio sérico, dándonos la oportunidad de usar tratamientos como los bloqueadores del receptor aldosterona, y por último, y no menos importante, reduce los costos sanitarios al reducir el número y los días de hospitalización. Y un poco más allá de los costes sanitarios, mejoró la calidad de vida de la paciente en un 80%, 100%. La paciente sí que manifestaba en todas las revisiones que tenía tanto con el personal médico como con el personal de enfermería que su calidad de vida había mejorado enormemente. De ingresar prácticamente todos los meses, pasó a estar 1 año sin volver a ingresar. Muchas gracias.
¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima? Por ahí. Es una pregunta, una reflexión. Uno se queda al final con la cosa de, vale, caída, catástrofe, se muere. O sea, lo que tenemos que tener en mente es que es gente que tiene una perspectiva de vida muy mala y una expectativa de vida de meses. Entonces, pasar de, pues eso, no sé, bueno, un ingreso mensual a pasar a hacer ingresos durante un año, yo creo que ya es un objetivo como para meterse en eso. Y la segunda reflexión es que nosotros tenemos unos cuantos casos de estos y es verdad que lo que va muy mal es usar la peritoneal como una paracentesis. Eso no funciona, de hecho lo tolera muy mal, pero cuando empiezas a usar la peritoneal con intercambios, aunque sea un intercambio al día, no suelen tener tanto desequilibrio, o sea, tanta necesidad de albúmina, tanta intolerancia. O sea, la peritoneal no es una paracentesis diaria que uno abre, es otra historia que además debe tener muchos más mecanismos asociados a la mejoría de volemia, incluso a veces ves fases durante las que aumenta un poco incluso la diuresis. Y la verdad es que va muy bien, sin que sepamos muy bien por qué. Pero es verdad que son pacientes que sangran, que les colocas el catéter y que hacen hematomas. O sea, son pacientes pues, poco agradecidos porque requieren muchos recursos para a veces una mejoría que uno no acaba de ver de forma tan inmediata. Enhorabuena por el caso. Para el peso. Gracias. Sí, yo quería comentar un poco parecido a lo que ha comentado María. Esta paciente, yo la viví en parte cuando empezó. Nos llamaron los cardiólogos después de que llevara 2 meses, porque el último ingreso lo ha reflejado muy bien. No solo es que ingresara muchas veces, sino que ingresaba muchos días, tenía un montón de días acumulados. Y justo en el momento que nos avisaron para valorar si se le colocaba o no el catéter, esta paciente con sus 43 años se había autodesahuciado, o sea, nos dijo que se quería morir, que ya no quería hacer ni catéter ni nada. Y realmente pues, nos costó convencerla de que podía mejorar su calidad de vida y demás. Y realmente después el primer mes, sobre todo, primeros 2 meses, requirió ir prácticamente todas las semanas, 1 o 2 veces, inicialmente para hacer los drenajes, porque ya no sabía, y cuando empezó diálisis, pues para estar seguros de que la tolerancia era buena, iba prácticamente todas las semanas al hospital los 2 primeros meses y estaba encantada, porque decía que es que ya antes directamente es que no podían, no es que ya salir de casa, es que no salía del hospital. Y entonces, bueno, yo creo que es un caso que refleja bastante bien lo que tú comentas, ¿no? Pacientes pues críticos y que no tienen expectativa. Entonces, esta chica tuvo mala suerte porque cuando se murió es que estaba en su mejor momento de vida, ¿no? Estaba contentísima, había ganado peso porque había estado comiendo mejor, la diálisis la toleraba fenomenal y, bueno, pues tuvo mala suerte en ese sentido. Yo creo que este caso ilustra perfectamente lo que es la utilización de la diálisis peritoneal en un paciente con insuficiencia cardíaca con un predominio de derecho importante. Es cierto que ya llevamos muchos años que tenemos la experiencia y un grupo de investigación que nos muestra el beneficio que aporta la diálisis peritoneal. Pero es verdad que ya depende de la idiosincrasia de cada hospital. Hay sitios donde se hace de forma, digamos, más automatizada y se detecta fácilmente ese paciente y se piensa en ese tratamiento como puedes pensar en escalas diuréticos, y otros centros que a lo mejor no lo tienen tan sumamente interiorizado y cuesta más. Y yo creo que esto es una invitación, aprovechando esta sesión multidisciplinar, para que se establezcan o haya una propuesta, a raíz también de las unidades cardiorrenales, que Marta Cobo está participando activamente en ellas, a que se hagan protocolos, no porque no sepamos utilizarlos, sino porque a veces es difícil determinar en qué momento tenemos que dar ese paso y al final perdemos tiempo. Y a lo mejor esta chica se hubiera empezado antes, que yo creo que por donde has empezado tú hablando, no sé, si hubiera empezado antes, a lo mejor le hubiéramos ganado años de calidad de vida, bueno, que nunca hubiéramos sabido, desde luego, pero de luego es una duda con la que nos vamos a quedar. Muy bien. Pues enhorabuena por el caso, de verdad. Muy bien. Pasamos al siguiente. Bueno, pues pasamos al siguiente caso, que lo va a presentar Marina López, residente de Medicina Interna del Hospital Gregorio Marañón. Gracias. Bueno, pues voy a presentaros un caso de trombocitopenia inducida por heparina. Se trata de una mujer de 67 años, hipertensa, dislipémica y diabética, que fue operada de una fractura de fémur el día 17 de julio y comenzó al día siguiente con enoxaparina dosis profilácticas. Acudió el 31 de julio a la urgencia por un síncope y a su llegada estaba hemodinámicamente inestable.
Se inició sueroterapia y se realizó una analítica sanguínea en la cual destaca una elevación marcada del dímero D con elevación de marcadores de daño miocárdico y, pues, como otro dato, una trombocitopenia moderada de 80.000 plaquetas que no estaba presente en analíticas previas de la paciente. Con la sospecha de TEP se realizó un angioTAC que confirmó el diagnóstico de TEP bilateral extenso con datos de sobrecarga derecha. Aquí vemos la imagen que está a la izquierda se ve el trombo como un defecto de repleción en el tronco de la arteria pulmonar que se extiende a ambas arterias principales, y en la imagen de la derecha vemos los datos de sobrecarga derecha, que en el TAC se observa un aumento del diámetro de las cavidades derechas con inversión del septo interventricular hacia las cavidades izquierdas. Y aquí vemos el ecocardio, que vemos también dilatación de las cavidades derechas, que son las que están a la izquierda en la pantalla, con hipoquinesia de la pared lateral y manteniendo el movimiento del ápex, que es el signo de McConnell, que es bastante sugestivo de TEP. Entonces tenemos una paciente con un TEP hemodinámicamente inestable, que como hemos visto antes, pues es una paciente con un TEP de alto riesgo. En ese caso, el tratamiento indicado sería la reperfusión mediante fibrinolisis. El problema con esta paciente es que presenta varias contraindicaciones para este tratamiento. Por una parte, tuvo una cirugía las 3 semanas previas, la cirugía de cadera, y por otra parte, pues la trombocitopenia moderada, que sería una contraindicación relativa. Por estos motivos, se inició tratamiento con heparina no fraccionada y se decidió traslado a la unidad de coronaria de nuestro centro, del Gregorio Marañón, para plantear otras opciones terapéuticas. A su llegada a la unidad coronaria, tras haber administrado sueroterapia intensiva, la paciente estaba estable, con lo cual inicialmente no se realizó ninguna terapia invasiva y se repitió la analítica, en la cual se observó una trombocitopenia severa de 38.000 plaquetas, que además se confirmó mediante el frotis. Con lo cual, ante la sospecha diagnóstica de una posible trombocitopenia inducida por heparina, se calculó la probabilidad clínica del diagnóstico mediante el score de las 4 Ts. En este caso, la paciente presenta un descenso de más del 50% de su cifra previa de plaquetas. En cuanto al tiempo de evolución, lleva más de 10 días, llevaba 14 días con heparina, pero no sabemos exactamente cuándo empezaría la trombocitopenia. Ha presentado un evento trombótico y, por último, la escala valora también otras posibles causas de trombocitopenia concomitantes, que en nuestro caso se dio como que había otras posibles causas, pero aún así la puntuación fue de 6, es decir, una alta probabilidad de este diagnóstico. Por ello, pues, hacemos un pequeño resumen de lo que tenemos. Tenemos un TEP de alto riesgo, es decir, que precisa un tratamiento pues, normalmente algo más invasivo y rápido, con el inconveniente de que la paciente tenía una cirugía reciente y además una alta sospecha de una trombocitopenia inducida por heparina. Es decir, es una situación en la que no sabemos muy bien qué hacer. Lo primero, ante la sospecha diagnóstica de la trombocitopenia por heparina, es suspender la heparina, que parece como bastante lógico. Y luego pues, tenemos que iniciar otro anticoagulante no heparínico. En nuestro caso, iniciamos un anticoagulante que se utiliza por vía intravenosa, que es el argatroban, que es un inhibidor directo de la trombina. Además, a su llegada a nuestro centro, pues, se realizó la determinación de anticuerpos que tardan unos días en salir el resultado, antifactor plaquetario 4, que finalmente fueron positivos. Y como inicialmente parecía que la cifra de plaquetas no terminaba de aumentar, se realizó un despistaje de otras causas de trombocitopenia que también resultó negativo. Entonces, aquí tenemos en el calendario como un pequeño resumen de la evolución. El día 1 de agosto fue cuando se inició el tratamiento con argatroban y la paciente estuvo 4 días en la unidad coronaria, pero no necesitó ni soporte mecánico ni inotrópico, con lo cual el día 4 salió a la planta de medicina interna, a la unidad de trombosis. Se mantuvo el argatroban hasta el día 9 de agosto, por eso que he comentado de que inicialmente no terminaban de subir la cifra de plaquetas, y el día 9 se empezó con el apixaban. Y el día 11 ya finalmente se normalizó el número de plaquetas 10 días después de haber retirado la heparina. Y finalmente a la semana siguiente la paciente se dio de alta y se le mantuvo, todavía está con el apixaban durante 3 meses y hasta ahora no ha presentado ninguna complicación. Y bueno, por supuesto, aparte de eso, como os explicaré luego, la paciente tiene contraindicación de volver a utilizar heparina. Entonces ahora os voy a contar un poquito sobre esta complicación. Pues es poco frecuente del tratamiento con heparina
pero potencialmente muy grave. Tenemos dos tipos. La tipo 1 es un descenso transitorio y moderado del recuento plaquetario que cede espontáneamente sin necesidad de retirar la heparina. Y la tipo 2, que es la que ocurrió en este caso, es la mediada por los anticuerpos antifactor plaquetario 4, se asocia a una trombocitopenia que suele ser moderada o severa y asocia además fenómenos trombóticos, tanto arteriales como venosos. Cuando tenemos la sospecha de este diagnóstico, lo primero que debemos hacer, como en nuestro caso, es calcular la probabilidad mediante alguna escala clínica como el score de las 4 Ts. Cuando la probabilidad es intermedia o alta, como en nuestro caso, debemos suspender el tratamiento con heparina e iniciar otro anticoagulante, mientras que simultáneamente vamos completando el estudio diagnóstico para confirmar este diagnóstico. Y esto se hace con la determinación de anticuerpos antifactor plaquetario 4 y luego en algunos casos se necesitan otros estudios. Cuando ya tenemos la entidad confirmada, como hemos dicho, suspendemos la heparina y siempre está indicada la anticoagulación, incluso en los casos en los que el paciente al diagnóstico no presenta trombosis. Y de hecho, si no la presenta, está indicado realizar screening de TVPs asintomáticas mediante ecodoppler de miembros inferiores, pues por el riesgo elevado que hay y porque eso nos va a determinar la duración del tratamiento. Cuando el paciente presenta trombosis al diagnóstico, la anticoagulación se debe mantener al menos 3 meses, mientras que si no la hay, se mantiene durante 4 semanas. En cuanto a la elección del anticoagulante no heparínico, va a depender de distintos factores, de si el paciente presenta trombosis, de si tiene riesgo de sangrado, de si tiene insuficiencia hepática o renal, pero inicialmente lo más frecuente es empezar con un anticoagulante intravenoso, en concreto el más utilizado es el argatroban, sobre todo si el paciente presenta trombosis. También hay estudios observacionales en los cuales se ha utilizado desde el diagnóstico los anticoagulantes orales directos, siguiendo las mismas pautas de dosis que en la enfermedad tromboembólica venosa. Y debemos saber que está contraindicado el uso inicial de los antivitamina K como el Sintron. Para pasar luego a la terapia de mantenimiento, debemos tener en cuenta que para el paso de la anticoagulación parenteral a la oral debemos haber alcanzado una anticoagulación adecuada y además en este caso se suele esperar a tener una cifra normal de plaquetas y en este caso ya sí que se puede utilizar el Sintron. Aparte de esto, es importante tanto que quede registrado en la historia este episodio como informar bien al paciente y a sus familiares o cuidadores de la importancia de evitar heparinas desde este episodio en adelante. Y esto incluye tanto heparina como vías o catéteres heparinizados, algunos derivados hematopoyéticos o algunas fórmulas de nutrición enteral que pueden contener heparina. Con lo cual, las conclusiones del TEP en general, pues el TEP de alto riesgo se trata con fibrinolisis, como nos han explicado antes, pero debemos conocer pues, las contraindicaciones a este tratamiento, como puede ser una trombocitopenia severa. La trombocitopenia inducida por heparina es una complicación que, si bien es poco frecuente, debemos conocer porque es potencialmente muy grave, que surge con el tratamiento de las heparinas. Y la debemos sospechar en pacientes con heparina y que tienen trombocitopenia a la vez que fenómenos trombóticos. Y para su manejo debemos retirar la heparina e iniciar anticoagulantes no heparínicos y pues, el tratamiento de soporte que precise el paciente. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Este es un cuadro, ¿no? que se ha hecho muchísimo menos frecuente, ¿no? Usamos heparinas no fraccionadas, heparinas bajo peso, que es mucho más raro. De vuestra experiencia de este caso, cuando llega la urgencia la primera vez, no se plantea en ese momento que puede ser una trombopenia inducida por heparina, ¿no? Porque se empieza enseguida con la heparina. Sí, ¿Qué pudo llevar a la confusión? Porque muchas veces simplemente pues, no pensar en ello, pero había más fenómenos que favorecieron la trombopenia o que pudiera generar confusión. Bueno, es verdad que pues, simplemente por la cirugía reciente, porque pudiera tener alguna infección, porque es verdad que la trombocitopenia inicialmente no era, es verdad que era moderada, 80.000 plaquetas, pero no era algo que a lo mejor llamara tantísimo la atención. Y yo creo que se dio más importancia en ese momento al estar en otro centro en el que además no estaba disponible otro tipo de terapia invasiva, la trombectomía, pues en ese momento se dio más importancia quizás al hecho de que por la cirugía no se podía realizar la fibrinolisis y se planteó directamente el traslado para plantear otras opciones terapéuticas
realmente no, como inicialmente tampoco estaba en nuestro centro, no sé exactamente si se planteó el diagnóstico, si se plantearon otras opciones diagnósticas, pero luego sí que es verdad que cuando llegó a nuestro centro la trombocitopenia era mucho más marcada y sí que surgió la sospecha bastante rápido. La verdad es que son pocos casos, pero no muchas veces es fácil de diagnosticar. Nosotros, por ejemplo, la mayoría de los que hemos visto han sido en el contexto de UCI, ¿no? En pacientes críticos, con lo cual es mucho más difícil de diagnosticar, porque siempre se asume que la trombopenia es en el contexto de la sepsis, en el contexto que a lo mejor está con técnica continua que le favorece, y hasta que se llega al diagnóstico es verdad que pasa tiempo, ¿no? No es un diagnóstico que se tenga muy en mente, dada la frecuencia de casos que se ven, ¿no? Por eso me parece más difícil, además, sobre todo cuando es manejo ambulatorio, ¿no? Que el paciente se va con tratamiento, etcétera, que pueden influir más cosas. Muy interesante, la verdad, el caso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nada? Pues si no, con esto vamos a ir terminando. Y como he comentado antes, será un concurso donde se mandaron, pues la verdad que muchísimos casos clínicos, creo que más de 30, y finalmente han sido los premiados, que la doctora Inés Gómez, del Hospital Gómez Zulla, la doctora, le entrega, tú, Marina López, del Hospital Gregorio Marañón, la doctora Mari Carmen García del Rey, también de Gregorio Marañón, y la doctora Ana Mendoza, del Hospital La Paz. Muy bien. Pues enhorabuena a todos. Poneros para la foto. Si queréis, chicas, poneros vosotras en el medio. Sí, poneros vosotras las ganadoras. Venga, Pasa, al centro. ¿Al medio? Sí. Claro. Pues toca ya clausurar o dar fin a esta primera reunión. Dos reflexiones muy rápidas. La verdad que esto cuando empezamos a organizarlo pues nos da un poco de vértigo, ¿no? Veíamos un poco complicado, ¿no? Seleccionar los temas, organizar las mesas, que hubiese una representación así pues bastante diversa y tal, y la verdad que bueno, yo creo que todo ese esfuerzo ha merecido la pena. Yo he disfrutado muchísimo, creo que estoy hablando en nombre ahora de los cardiólogos, ¿no? Estoy convencido de que todos los que han venido aquí han disfrutado muchísimo de esta sesión, hemos aprendido muchas cosas, hemos escuchado muchos conceptos que no escuchamos en nuestro día a día, y yo creo que es el interés, ¿no? de hacer una reunión así.
Así que nada, bueno, agradecer a todos. Yo creo, y también hablando en nombre de mis compañeros, creo que salgo un poquito mejor médico hoy, o espero, o por lo menos con más ganas de atender a mis pacientes. Nada, agradecer mucho a todos los ponentes, que lo han hecho fenomenal, y por supuesto a nuestros colaboradores, no lo diremos nunca suficientes veces, que hacen posible esto. Y bueno, voy a hacer un pequeño spoiler, aunque estoy pisando a mis compañeros también cosas que querrán decir, pero estamos ya pensando en la secuela de lo de hoy, ¿verdad? Así que nada, María. No, pues completar el agradecimiento también desde los nefrólogos. Yo creo que estamos felices de trabajar en equipo y además de demostrar que no somos, vamos, nada, desde luego enemigos no, y mucho menos contrincantes por el paciente, todo lo contrario. Y yo creo que esto tiene que seguir porque además es algo que está claro que todos demandamos, todos tenemos pacientes complejos que nos quedamos cortos cuando estamos solos, pero que cuando estamos en equipo podemos hacer cosas cada vez mejores, y efectivamente ya estamos pensando en la siguiente reunión, que bueno, yo creo que tiene que ir a crecer y probablemente incluso a que salgan pues de vosotros y de gente que esté interesada propuestas de trabajo, de grupos de trabajo en Madrid o en la Castellana, que vosotros sois un poquito más amplios que nosotros. Los nefrólogos somos solo los de Madrid, pero bueno, si desde nosotros salen propuestas de trabajo en equipo, pues bienvenido sea, y nosotros haremos lo que podamos por darle cauce. Estupendo, pues yo también desde la Sociedad de Medicina Interna pues me siento muy orgulloso en estos momentos de ser internista y haber podido trabajar al lado de cardiólogos, de nefrólogos, para, gracias a la asistencia de todos vosotros, haber hecho una jornada que yo creo que, comentando en el café, me decía, eso está saliendo muy bien, estoy aprendiendo mucho, ¿no? Incluso uno me ha dicho, he aprendido, me he ahorrado esto una semana de estudio. O sea que, pero bueno, yo creo que no nos tenemos que quedar aquí, tenemos que seguir. Esto realmente lo importante es motivarse para atender mejor a nuestros pacientes, para trabajar más en equipo y, como bien dice María, pues para generar proyectos juntos, ¿no? Gracias a la colaboración de David tenemos bueno, el grupo de trabajo en insuficiencia cardíaca, que yo creo que está también pues con un alto número de, aquí está Marta, con un alto número de participantes activos en las unidades de insuficiencia cardíaca de Madrid. Pues bueno, ¿por qué no hacer algo desde el punto de vista cardiorrenal? Es decir, que tenemos muchas cosas que podemos hacer juntos, ¿no? Así que nada, animaros efectivamente a hacer propuestas y bueno, pensaremos nueva fecha para seguir adelante. Y agradezco de nuevo al impulsor realmente del proyecto, que ha sido David. Nosotros hemos estado ahí, pero él era realmente el que ha estado llevando la batuta fuerte todo el rato, y te quiero agradecer el esfuerzo y el compromiso en conseguir esto. Somos la triple M, ¿verdad? De Madrid y al mundo, para el mundo. Bueno, que paséis buena tarde.